A Lautaro lo mataron. Lautaro Ramasco, la mañana del lunes 9 de diciembre, saludó a sus dos pequeños hijitos, a su compañera, y fue a su trabajo, él como jefe de compras de la empresa Ale Hermanos. Alrededor de las 17 salió de la empresa, ubicada a la altura del puente de las Bumbunas en Villa María Ester. Hizo más o menos 3 cuadras hasta la avenida Tabela y la tomó rumbo hacia el sur-oeste, o sea, hacia la rotonda de Limache. Y a la altura del estadio Martiarena, tuvo un presunto, dudoso siniestro vial. De allí lo llevaron gravemente herido al Hospital San Bernardo. Lautaro Ramasco no volvió a su casa ese día, ni nunca más, porque murió el sábado 14 de diciembre. Y su familia y amigos, e incluso algunos testigos, dicen que a Lautaro lo mataron. Lo paradójico es que era el camino habitual de Lautaro. No se conoce como en otras jurisdicciones, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, en la capital federal, sucede que hay algunos vehículos sufren ataques. Por ejemplo, la avenida General Paz, desde el puente se descuelga una soga con una piedra, rompe el parabrisas, tiene que estacionar y ahí los roban. Se les llama piratas también. Bueno, en las rutas también sucede. Pero no se tiene referencia en Salta de que suceden ese tipo de cosas. O asaltos, por ejemplo, en los semáforos cuando se detienen. Si los hay, son excepcionales en Salta. A Dios gracias. Entonces, sería muy extraño de que Lautaro Ramasco haya sido atacado por un trapito, un limpiavidrio, un pirata del asfalto, un ladrón, lo que fuese. Un trayecto habitual que hacía él desde 3 cuadras hacia la avenida Tabela, desde las Bumbunas, la empresa Ale, la avenida Tabela, que es para tomarla precisamente desde Villa María Ester, la zona cercana al río, y hay alrededor de 1 kilómetro de allí hasta el estadio Martiarena. Un testigo refiere que iba detrás del auto de Ramasco, que iba a una velocidad prudente, o sea, baja velocidad, por su carril. Luego se supo que tenía el cinturón de seguridad puesto, pero imprevistamente vio que se cruzaba de carril y chocó contra el guardarraíl o la baranda metálica que divide los carriles. Se informó rápidamente, llegó el SAMEC, los trasladaron en código rojo, ya estaba desvanecido, inconsciente. Así llegó al Hospital San Bernardo. El diagnóstico, hundimiento de cráneo. Paradójicamente, el vehículo a lo sumo tenía unos rayones, pero la ventanilla del lado del conductor, o sea, de donde conducía Lautaro Ramasco, estaba roto ese vidrio. Justo el vidrio del lado del conductor, roto. Una de las hipótesis, por ejemplo, sería
que por alguna razón perdió el control del vehículo y su cabeza dio contra la ventanilla y él la rompió. Pero esto es muy extraño, suele suceder con las cabeceadas que se le llama, que es cuando uno no tiene el cinturón de seguridad y el apoyacabeza, en que se da el efecto látigo, se va para atrás y para adelante la cabeza. Y a veces en otros movimientos, este movimiento. Pero que precisamente con el cinturón de seguridad esto no sucede. Se han dado casos precisamente de que la cabeza rompe los vidrios, sea el parabrisas o la ventanilla. Es una hipótesis, pero no está comprobado. Lo que sucede es que extrañamente, en el momento inicial, intervino el fiscal penal Horacio Masuranic, pero oficialmente no se dijo nada. Desde el lunes 9 a las 17:30, en que ingresó ya inconsciente al Hospital San Bernardo, hasta el sábado a la mañana en que falleció Lautaro Ramasco, 32 años. Tengo en cuenta, 32 años. Un pibe y con 2 hijos. Hasta ese momento, cero de información oficial. No había información policial, que es habitual, un siniestro en donde hay un herido grave, cero. Cero información del Ministerio Público Fiscal, cuando ya supuestamente tiene que haber una persona que no volvió a su casa. Es así de sencillo. Salió a trabajar de su casa y no volvió a su casa porque quedó internado. La fragilidad de la vida humana. Pero además cuando existe la sospecha de que pudo haber sido atacado. Fue recién ayer, lunes 16 de diciembre, 8 días después del siniestro, es que hay una información oficial del fiscal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Leandro Flores, en donde anuncia, hasta parecería obvio, que se va a investigar, que se van a citar a testigos, que se van a revisar las cámaras de seguridad, que se van a hacer pericias accidentológicas. A veces parece que nos tratan de estúpidos. 8 días después se dice lo que es de cajón que se tiene que hacer, pero el primer día, no 8 días después. Revisar la escena del crimen, obvio. Y cualquiera sabe, hasta un niño acostumbrado a ver CNI, una serie televisiva a lo mejor, sabe lo que es una escena del crimen y que la escena del crimen hay que preservarla en ese momento. 8 días después, inspeccionar la escena del crimen. 8 días después. A lo mejor, siendo delicados y no queriendo interferir ni opinar a lo mejor de lo que pueden hacer en su trabajo los funcionarios públicos, recordemos, Ministerio Público Fiscal es el ministerio de la sociedad, es el ministerio nuestro, de la gente, con lo cual estamos representados frente al delito, ante el delito. O sea, son nuestros representantes para defendernos y para acusar a quienes nos agreden. El Ministerio Público Fiscal nada dijo acerca, entre declaraciones testimoniales, que es necesario, el papá, la mamá, la hermana, los hermanos, la novia o la compañera, los compañeros de trabajo, pero nada dijeron de lo que se está diciendo desde el martes de la semana anterior, en donde señalan a un conductor de televisión, a Gustavo Gabriel Bacarela, conocido desde hace 24 años cuando conducía, por ejemplo, el programa La Topadora, pero trabaja en otros medios de comunicación de acá de Salta. ¿Por qué ha sido señalado Bacarela?
Primero Rocío Ramasco, que es la hermana de Lautaro, precisamente porque Lautaro Ramasco recibió amenazas de muerte y fueron divulgadas, y muchos seguramente las deben tener en su Facebook porque se divulgó por las redes sociales, amenazas de muerte. Enano con P, una de ellas, de diciembre no pasás, atenete a las consecuencias, conmigo no se juega. Cuidado, a veces ni en broma tenemos que decir una amenaza. Una amenaza es un delito, es un delito. Y supongamos que no tenga nada que ver, el simple hecho de amenazar y que esa persona amenazada muera, lo coloca, pero en el centro de la cuestión. Y nuevamente caemos en el tema, ¿por qué se demoró 8 días? ¿Cuál es la razón de la enemistad entre Lautaro Ramasco y Gustavo Bacarella? En principio, la ex esposa de Bacarella, Cecilia Sanso, hace un año atrás más o menos, se separó de él. Tuvieron 3 hijas. La mujer es menor que Gustavo Bacarella, que tiene 57 años. Y a principios de este año, Cecilia Sanso comenzó una relación afectiva. Son pareja. Y viven en Almirante Brown al 400. Pareja de Lautaro Ramasco, que es más joven que Cecilia. Y esto originó, bueno, aparentemente el enojo de Bacarella. Y esto no es una opinión, porque al menos está comprobado en 5 denuncias policiales, 5. 17 de marzo de este año, ¿no? 17 de marzo, 28 de abril, 2 de agosto, en ese le dice la trata de puta a Cecilia Sanso, Bacarella, ¿no? Y la 23 de octubre y la última el 9 de diciembre de parte de, 9 de diciembre, ¿no? De parte de Rocío Ramasco, diciendo que su hermano accidentado había sido amenazado de muerte por Gustavo Bacarella. Suena desmesurado, desproporcionado, que una congoja de corazón lleve a un hecho violento, pero parece bastante más habitual de lo que uno piensa. También se mencionó, que fue desmentido por la institución, que tendría que ver con que Lautaro Ramasco denunció la participación de Gustavo Bacarella en fraude en la Liga Salteña de Fútbol. Bueno, acá de dinero estamos hablando. La Liga Salteña de Fútbol reparte más o menos en premios 620 millones y recauda en la venta de cartones. Un cartón, por ejemplo, para cuesta 10.000 pesos, el cartón del bingo, ¿no? Recauda alrededor de 400 millones de pesos. La institución desmintió totalmente, o sea, de que existe esto, un fraude, pero una hipótesis también es que Cecilia Sanso, pareja en los últimos años de Gustavo Bacarella, conocía cuál era la participación de Bacarella en el bingo y que le habría comentado algunos secretos a Ramasco. Hasta ahí, eso es lo que tenemos hoy, y junto con Francisco creo que podríamos analizar
a partir de los dichos de Lautaro. Por lo pronto, nos volvemos a preguntar, ¿no es mucho que pasen 8 días para que recién se comience a investigar? Bueno, la verdad que mientras hablaba subió bastante el rating, porque esta pregunta que te haces vos de por qué hubo tanto tiempo de silencio oficial mientras las redes sociales estaban inundadas, por un pedido de esclarecimiento, por un pedido de justicia, es la pregunta que se hace en la mayoría de los salteños, ¿no? Que se preguntan por qué pasó tanto tiempo para que esto llegue a los noticieros. En el caso nuestro, el propio lunes, ayer lo hemos dicho, la semana pasada teníamos la información, de hecho estuvimos en contacto con algunos de sus familiares, pero necesitábamos que haya alguna cuestión oficial, alguna denuncia. Disculpame no había. que te diga, el sábado anterior, el día que se murió, Punto Uno publicó. Exactamente. Sí. Y citamos ahí, pese a la ausencia de información oficial. Exactamente. Lo tratamos el sábado, lo tratamos ayer y por suerte hoy ya todos los medios también lo empezaron a tratar. Y me gustaría que compartamos porque hubo declaraciones por parte del periodista Gustavo Bacarela, ya era insostenible también su silencio, y tenemos algunas cosas que dijo para que las veamos juntos, ¿te parece? Por favor. Habló por la pantalla de Multivisión, que es el medio donde habitualmente desempeña sus tareas, sus labores, y habló a la salida de esa nota con algunos colegas. ¿Las tenemos? Listo, vamos viéndolas. De la justicia y como te decía al principio Ángel Barbie, tengo la incomodidad de la condena social, pero la tranquilidad absoluta de no haber estado en el lugar de los hechos y no tener que ver nada con lo que le sucedió a Lautaro, y me urge, al igual que la familia Ramasco, que la justicia sepa qué es lo que ha sucedido, porque sé que no tengo nada que ver con eso. Entonces la tranquilidad de la familia cuando sepa lo que la justicia investigue es la misma tranquilidad que tengo yo hoy. Bueno, ¿hay más? Donde habla de la relación que tenía, hay una nota de qué pasa Salta también, del video de Informate. Bueno, pensé que lo iban a tener. Básicamente se desliga él y dice algo muy concreto: no estuve en el lugar de los hechos. ¿Es necesario que alguien esté en el lugar de los hechos para estar involucrado? En absoluto. Por algo existe la autoría intelectual o autoría ideológica, que es cuando alguien encarga cometer un delito. En absoluto nosotros podemos acusarlo a Gustavo Bacarela. Sí, sin duda. Solamente nos remitimos, y al menos en esos dichos de Bacarela, al decir tengo la conciencia tranquila, y es muy poco porque son 5 denuncias en contra, por violento, por amenazas, y la última con reflejos, papel, amenazas de muerte. ¿Alguien puede tener la conciencia tranquila cuando Darío amenazó de muerte a Francisco y Francisco, Dios no lo permita, va al hospital? ¿Puedo tener la conciencia tranquila? ¿Darío puede tener la conciencia tranquila después de haberte amenazado de muerte y que vayas al hospital? ¿Puedo tener la conciencia tranquila? Es lo que dice esta persona, que tiene la conciencia tranquila. Es algo que debería responder un psicólogo, quizás. Yo, en mi caso particular, puedo responder por mí. Yo no estaría tranquilo. Quiero saber. Yo no estaría con la conciencia tranquila y estaría muy preocupado desde el día 1 que se aclaren los hechos. Ese es el tema también, ¿no? Cuando uno guarda tanto silencio, porque él dice, tengo la condena pública. Uno no quiere condenar,
para nada. De hecho, nosotros estamos, creo que en las antípodas de la condena pública, porque creemos y le damos un valor sagrado a la justicia y a la investigación de la verdad de los hechos. Y somos muy rigurosos con el manejo de los datos y de la información, y muy prudente. Todo el equipo, todo este medio, Francisco Laiseca, las colegas, y bueno, ¿quién les habla? O sea, y muchas veces criticamos incluso... ¿Cuántos años tenés vos ya haciendo esto? ¿Cuántos años tengo yo? En esto, haciendo esto, contando historias de crónicas criminales. Y son alrededor de 40 años. Bueno, en 40 años... No tengo ni una carta documental. Claro, ni eso una. Es lo que voy. Y te dedicaste a temas pesados. Hablamos de Marcilese, hablamos de Simón Hoyos, hablamos de gente pesada en Salta, hablamos de narcos. Y siempre con un manejo muy riguroso. Por eso yo quiero que quede claro, por empezar, que no nos gusta hacer periodismo de periodistas. No hacemos periodismo de periodistas, pero sí me parecía que era justo con nuestra audiencia y justo para los salteños, que no ocultemos el tema y sobre todo que le demos visibilidad una vez que se comprobaron que estaban las denuncias, que habían denuncias formales ante la justicia, tanto de su expareja como de un familiar de la víctima, que es Lautaro Ramasco. Insisto, denuncias, este año, 5 en total. Claro. La separación fue el año pasado, tienen 3 hijas. Denuncia 17 de marzo, 28 de abril, 23 de octubre, 17 de marzo, 28 de abril, 2 de agosto, 23 de octubre y 9 de diciembre. 5 denuncias. Claro. Eso no es un dicho. Tanto Francisco, Rosario, Martina, Darío, somos rigurosos, por ejemplo, con las redes sociales. Porque es cierto, hay mucha fake news. Muchas acusaciones y denuncias truchas. Hay mucho odio, mucha venganza, mucha porquería, mucha basura. Lo digamos así francamente, hay mucha basura. Pero desde el martes de la semana pasada, mira vos, ya han pasado 8 días desde el martes, Sí. en las redes sociales se empezó a hablar de esto. Y empezó el run run. Y hasta ese momento, ya se lo mencionaba Gustavo Bacarella. Sí. Estamos hablando desde hace 9 días, serían hoy, desde el accidente, 8 días, desde que comenzó a ser mencionado. Recordemos que Rocío Ramasco denuncia en la policía, en la subcomisaría de San Remo, que su hermano había sido amenazado y mostró las amenazas de muerte, y a eso insisto. Bacarella dice que tiene la conciencia tranquila. Bueno, a mí me quedó eso de decir, no podés decir, hermano, que tenés la conciencia tranquila cuando un prójimo que fue amenazado por vos murió. No podés. No. Así no hayas tenido nada que ver en el hecho concreto que determinó el fallecimiento de esta persona. Porque lo amenazaste de muerte. De hecho, debería ser el primer interesado en decir, che, bueno, yo lo amenacé, pero no era una amenaza real, era un entredicho, una discusión, una calentura, una pelea, no fue una amenaza, quiero dejar esto en claro. No, hubo silencio hasta el día de hoy. Darío, te invito a que veamos esta parte y continuemos. Absolutamente nada que ver con lo sucedido. A través de las redes la gente ha sido muy cruel conmigo, lo lamento, y algunos inclusive acusaban de por qué Canal 9 Multivisión no decía nada. Bueno, porque mis abogados entendían que había un tiempo de prudencia por respeto a la familia Ramasco y que hoy era el momento de hablar, así como ahora estoy hablando con ustedes porque no tengo absolutamente nada que esconder. Estoy a disposición total de la justicia, todo mi respeto para con la familia Ramasco, porque lo que ha sucedido es algo lamentable y yo también quiero que la justicia averigüe y se sepa, porque eso me va a alejar totalmente de cualquier sospecha. Esos mensajes son míos, lo explicamos recién, sacados de contexto. Por ahí es largo el episodio. Nosotros teníamos intercambios con Lautaro que inició él en un momento de ruptura entre mi expareja y él. Nosotros habíamos tenido como familia, después de 12 años y 3 hijos en común, un acercamiento durante esa ruptura de casi un mes entre Lautaro y Cecilia. Y
Y él, culpándome de eso, empezó a escribirme. Y después hubo ida y vueltas. Yo siempre lo que le anticipé, sacado de contexto parece amenaza, pero lo que le anticipé es que a él le iba a pasar lo mismo que a mí, que lo iban a dejar, que tarde o temprano lo iban a dejar. La relación que mi expareja, con quien tengo 3 hijos, y él iniciaron, fue una relación paralela a la que Cecilia y yo teníamos. Yo comenzaron una relación antes de que yo me enterara, ¿no? Y quien me lo dijo fue Cecilia, ojo, yo no tenía ninguna sospecha, me lo dijo ella, y hasta preferí enterarme de esa manera. Pero quiero que se sepa que así aparece Lautaro en mi vida, que cuando ellos interrumpieron su relación durante más o menos un mes, él comenzó a escribirme y que yo, bueno, en esa ida y vuelta de mensajes que siguieron en el tiempo, aún con ellos ya nuevamente como pareja, lo que siempre le anticipaba era de que a él iba a pasar lo mismo que a mí, que lo iban a dejar. Por eso ese último mensaje que la familia ha usado, sacado de contexto, parece amenaza, pero no lo era porque está referido a esto que estoy explicando. Cuando yo le escribo y le digo, cuando uno toma decisiones, hay consecuencias, hacete cargo de las consecuencias. Tenía que ver con que a él también lo iban a dejar. Las denuncias existen, la última es la que me hizo la hermana de Lautaro Ramasco, el mismo 9, por amenazas, y él había hecho una anterior por un altercado que habíamos tenido en una oportunidad cuando yo le devolví mis hijos a mis exparejas. Intercambio de palabras, algún forcejeo, y eso terminó en una denuncia de amenazas y violencia. Creo nunca me llegó nada a mí, por eso me expreso de esta manera, no es que me haga el distraído. Pero sí estaba en conocimiento de todo, sí, por supuesto, con todas las pruebas que muestran claramente que yo ese día estuve desde mucho antes y hasta después del lamentable accidente de Lautaro en mi departamento trabajando. Esto es así, no, en este caso no hay dos verdades, hay una sola. O dos, que Lautaro tuvo un accidente y que la justicia va a revelar qué es lo que le sucedió y que yo, mientras eso pasaba, estuve trabajando en mi departamento donde vivo actualmente. Cecilia es contadora y durante los 12 años de relación vio toda mi parte contable. Le estaba haciendo una consulta sobre una boleta de DESA. Sí, muchas gracias. Entiendo que hasta ahora estaba sucediendo lo de Lautaro, por lo que dice la justicia, ¿no? 1738, ok, no hay problema. Y acá por eso, acá contesto, le muestro lo que veníamos hablando antes sobre facturas de DESA, ahí está, y de tómenlo con tranquilidad, porque es la misma que siento yo. La diferencia del tono entre las 17 y 39, hablando de esto que le estoy diciendo, una duda que yo tenía sobre una factura de esa que no lograba pagar a través del home banking, con lo que ella me escribe a las 20:05. Quiero creer que no tuviste nada que ver con lo que le pasó a Lautaro. Todo hablando del 9, ¿no, chicos? Sí. Todo hablando del 9 de diciembre, ahí está. Y yo que ahí le pongo, no sé qué le pasó, pero no tengo nada que ver, sorprendido, pero de verdad se los digo, ¿eh? Está claro acá, eso espero. ¿Se puede saber qué le pasó? Ya me escribió, porque ya me había escrito también acusándome Roxana Ramasco, la hermana de Lautaro, que es la que hace la denuncia al 9 por amenazas. Bueno, ahí está. Ahí está, chicos. De esa manera me entero, por Cecilia y por la hermana de Lautaro Ramasco, estando yo en mi departamento trabajando. Bueno, varias cosas, ¿no? Deja ahí en el tintero. ¿Vos sabés qué es lo Yo no que sabía estaba... que tenía una denuncia del propio Ramasco, que menciona a Bacarela en un episodio de violencia. Pensaba que era de la ex mujer, pero es del propio Ramasco ya en su momento. Si no me equivoco, esa es la del 28 de abril de este año, porque Bacarela fue a la casa donde estaba conviviendo Lautaro y Cecilia. Cecilia, digamos que fue la pareja de Gustavo Bacarela y era la pareja actual de Lautaro Ramasco. Vivían, Bacarela y Cecilia Sanzu vivían en el barrio Intersindical. Sí, zona sur. Zona sur. Y Lautaro y Cecilia, con los niños, los 2 niños de Ramasco y las 3 niñas de Sanso Bacarela, en Almirante Brown al 400. Bacarela fue a la casa del Almirante Brown y allí hubo una pelea entre Bacarela y Lautaro. Pero vos sabés que acá hago un paréntesis, porque además de las palabras, esto por una cuestión de oficio, de la profesión, te lo enseñan en la facultad en algún momento, y la experiencia, vos sabés que yo me fijo mucho en el lenguaje gestual, en lo que dice la cara, las manos, las expresiones y los ojos.
Por ejemplo, muchas personas, yo particularmente soy uno de ellos, desconfío mucho de las personas que no miran a los ojos. Yo miro a los ojos, por ejemplo. Fíjense que Bacarela tiene la mirada huidiza y en los casos más concretos baja la vista y es errático, excepto en la descripción pero minuciosa que se hace de lo que indudablemente es su herida abierta, la separación con su esposa. Y acá está el punto. ¿Por qué estamos hablando de una relación frustrada, fracasada, todo lo que sea, todo lo que podamos imaginar? Pero eso queda totalmente subsumido cuando sucede una muerte. Y qué paradójico, ¿no? Que sea precisamente Cecilia Sanso la que dice: espero que no tengas nada que ver con lo de Lautaro. ¿No? Uy, qué... Wow. La invitamos a Rosario, perdón, voy a hacer esta aclaración al aire. Sí. Es un tema que es muy delicado tocarlo y por eso hemos decidido en su momento que no participe en el resto del panel. Pero bueno, Rosario te ha sumado. ¿Cuál es tu mirada? Pensando, ¿no?, en el lado de la mujer, cuando ella le dice, espero que no tengas nada que ver, hablamos de una mujer que compartió muchísimos años con él. 3 hijas. 3 hijas juntos. Él hace alusión todo el tiempo a que eso es mujer, que había empezado una nueva relación, que todos estos intercambios con Ramasco eran consecuencia de eso. Entre paréntesis, mi lectura es un macho herido, no es otra cosa que eso. Pero cuando la mujer le dice, espero que no tengas nada que ver, lo que yo veo ahí es una mujer que quizás sabe quién está del otro lado, que quizás ha vivido algunas situaciones, porque Bacarela también fue denunciado por su exmujer, que ha vivido algunas situaciones que las llevan a pensar eso. Esa es la lectura que hago. Es una mujer que, lo que intuyo, que quizás ha sido violentada en algún momento. No, está concretamente denunciada. Ha sido violentada. Sí, ahí. Que incluso leí en algunos lugares donde dice fue la primera vez que denuncié y debería haber denunciado mucho antes, o sea, han vivido muchas otras situaciones. Por eso ella hace esa advertencia, es decir, espero que no tengas nada que ver. Por más que sea que tu expareja te haya dejado del modo que sea, exacto, incluso hasta siéndote infiel, nada te permite decirle puta. No, nada. Nada. A mí eso es algo que me alarmó, porque vos lo dijiste sin eufemismos, sí, bueno, pero es lo que Rosario le dijo macho herido, pero evidentemente en su declaración hay un montón de machismo y el machismo es violencia. El machismo es violencia. Y en todo momento él se esfuerza por demostrar que de alguna manera su mujer era victimaria. Ellos eran de que eran la culpables. Víctima de ellos. Claro, que él es una víctima de Ramasco y de su exmujer. Eso es muy extraño, ¿no? Porque de alguna manera es como que trata de invertir la acusación. Vos sabés que esto lo leí ayer. No puedo acreditar la seriedad de la fuente, pero lo voy a mencionar acá, porque es una supuesta entrevista a Oscar Ramasco, que es el papá de Lautaro. Un hombre de 72 años, un hombre grande. Un hombre grande, claro. En donde básicamente lo que dice es que a él le duele, porque viene a cuestión de que ayer precisamente, 8 días después, comienzan a investigar. Esto me descajona a mí, realmente. 8 días después, investigar escena del crimen. 8 días después, en un lugar público. Aparte, un tipo con hundimiento de cráneo, llega a un hospital con hundimiento de cráneo y un auto apenas sobre un guardarrail. Llegó inconsciente al hospital. Claro. El papá, que saludó a la mañana,
ya no estaba a la noche en casa. Eso solo ya te debería estremecerte. Eso solo, si yo amenacé a alguien, como di el ejemplo con Francisco, yo amenacé a alguien y esa persona tuvo un percance, lo mordió un perro nomás, fíjate vos lo que te digo, vos sabés que yo estoy en el acto, ¿viste? Decime, ¿qué necesitas? ¿En qué te puedo ser útil? Bacarela no hizo eso. O en el peor de los casos, presentarte a la justicia y decir, che, bueno, yo tuve estos percances con esta persona, tuve estos enfrentamientos por tal y cual razón. Después analiza cada uno si es válido o no, si es justificable o no, pero lo primero que haces es ponerte a disposición y poner toda la información a disposición. Esto que dijiste Él dice, vos, yo estaba Rosario, en mi casa. Un mensaje de celular no puede acreditar eso. Si uno el celular lo puede tener en cualquier lado. No. Acá tengo algunos mensajes que vienen de la mano. Bueno, ¿por qué tanto silencio? ¿Por qué nunca se dijo nada en ningún noticiero de Salta? Pasan choque de 2 bicicletas y esto no se mencionó. La pregunta es obvio hoy. ¿Hay cámaras en la zona? ¿Cuánto tiempo guardan esas imágenes? Todo muy raro. ¿Qué sale a aclarar el periodista si no tiene nada que ver? Como dijo Illanes, si él no fue, ¿qué pasa con las amenazas? Él dice que no estaba ahí y si mandó a alguien. Y otro, me encantaría que Illanes pudiera encontrar a alguien que analice la gestualidad del periodista. Bueno, un poco lo hiciste, ¿no? Sí. Cierra los Sí, ojos. sí. Claro, yo no medio soy que- especialista, pero la experiencia Sí, me sí. dicta, ¿viste? medio Cualquiera gesto, se da su cuerpo cuenta que con mucha Illanes es gestualización. muy expresivo, porque Sí. hace muchas... Bueno, uno a veces, esto de mirar de frente, mirar a los ojos, y pueden verlo, ya es público. Bacarela no solamente, o sea, huidizo, así, pero en donde tiene todo, se muestra como quién es el macho, es precisamente cuando habla de las heridas a el macho. Pero hermano, vos estás vivo y Lautaro Ramasco Pero está además, muerto. acusar de adúltera No tiene nada que ver. a la pareja de un muerto. Claro. Nada, o sea, no había por Porque qué la acusó nada. encima doblemente adúltera, Sí. ¿no? Doblemente adúltera, Sí. porque se encargó de dejarlo bien en claro que cuando él todavía seguía con su expareja, ella había iniciado una relación con Lautaro Ramasco y después dice a la inversa, Ajá. ella en un impas con Ramasco vuelve a tener un contacto conmigo. En eso sí se detiene. Ahora, en lo que no se detiene son en las denuncias por violencia, en las amenazas. Vos sabés que se me cruzó así por la cabeza artículo 19 de la Constitución Nacional Argentina. Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo Afectan las costumbres y las buenas las moral. buenas costumbres están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Las historias de alcoba no son materia penal, en absoluto. Por favor, no pongamos las cosas, seamos un poco más pudorosos y respetuosos, con 12 años juntos, 3 hijas. Solamente eso ya merece respeto. Pero con este testimonio lo que hace es poner en el centro de la polémica a la mujer que nada tiene que ver. Aparentemente Una mujer nada. que fue víctima de violencia de género. Exactamente. En reiteradas oportunidades Por y en reiteradas parte de él. denuncias. Entonces, ¿por qué ahora estamos poniendo el foco en qué es lo que hizo o no hizo esa mujer con él o con el otro? ¿Qué nos importa? ¿A quién le importa? ¿Por qué poner toda esta responsabilidad? Ahora falta que diga, no, a Lautaro lo mataron por culpa de la mina. ¿Qué les pasa? Bueno, Pero ¿sabes qué pasa? Eso es lo que parece ¿Sabes que qué está pienso? buscando. ¿Sabes qué pienso? Pienso en la historia de Salta. Pienso en la historia de Salta. Y pienso en la historia de los grupos de poder de Salta. Mirá lo que voy a decir. Los grupos de poder de Salta durante 100 años dijeron que Güemes murió por patilana. Sí. En la Facultad de Humanidades. Murió de la UNSA, por formar parte de relaciones adúlteras. Y lo decían de Güemes, digo, para justificar un crimen de guerra, porque el de Güemes fue un crimen de guerra, y para bajarle el precio a ese asesinato. Digo, 200 años después, usando los mismos Las argumentos. mujeres seguimos siendo culpables las de todo. Las mujeres son las culpables. De todo.
Es una locura. Todos los males los ocasiona una mujer. Absolutamente, no importa qué embrollado esté, siempre vas a terminar en una mujer. Eso es lo que a mí me dan esta declaración y todo este contexto. Porque hoy vos ves en las redes sociales a todo el mundo también hablando de la mujer. Todo el mundo hablando de la mujer. Y que fue la mujer. Y déjense de joder, loco. O sea, ¿por qué siempre termina ahí? Y este señor sale y declara, habla de la mujer, cállate la boca mejor. O sea, cállate la boca, te hubieras quedado en tu casa y no salías a declarar públicamente con 38 micrófonos a la vuelta hablando de una mujer que nada tiene que ver. Lautaro también tenía hijos, ¿no? Lautaro tenía dos hijos, él tiene 3. Claro. Hay 5 menores Hay 5 involucrados. menores involucrados. Son Es No, un es cinco montón. terrible. menores de edad. A mí Es un me da montón. mucha Que estaban bronca. viviendo ya con Lautaro y con Sí. Cecilia. La historia es sencilla, es muy sencilla. Lautaro salió el lunes 9 de diciembre a la mañana a trabajar y no volvió a su casa. No saludó a esos 5 chicos, no saludó a su esposa. Eso es lo único íntimo que nos debería preocupar. Eso es lo único íntimo. Porque ese hombre estaba internado con la cabeza golpeada por un fierro. Aplastada. Porque acá tenemos que decirlo. ¿Cómo es que vos con un auto que tiene rayones, solamente rayones, no tiene ni chapa hundida? No es que volcó. No volcó, no chocó, no fue embestido, nada. Un auto que tiene rayones. Rayones, o sea, que puede ser precisamente de una bicicleta, a lo mejor que se te Sí, pasa. una ponele. moto. Una moto, ¿viste? Pero el vidrio del lado del acompañante roto. Y un testimonio que habla que fue atacado, que había... Esto lo voy a decir pese a de que es una versión. Sí. Es una versión. Decirle en potencial, entonces. Que hubo 2 motos que se le cruzaron, el otro vino al costado y que le dieron con un fierro sobre ese vidrio. Esa es la versión. Allí por el mensaje decían de las cámaras de seguridad, no, es la avenida Tabela. Hay cada 500 metros una cámara de seguridad. No hay cámara de seguridad, o sea, al menos para que fijen eso. Además, reiteramos, han pasado 8 días, no se puede revisar una escena del crimen 8 días después. ¿Pero quién investigó esto? ¿Cómo puede ser? Yo empecé el relato. ¿Podemos hacer un paréntesis de la historia puntualmente y de este triángulo conflictivo que forma Bacarela, su expareja y la víctima Lautaro Ramasco? Hagamos un paréntesis y digo lo siguiente. Cualquier accidente de una envergadura considerable que termina con una persona inconsciente es investigada. Siempre es investigada. ¿Por qué esta no? Digo, cuando hay una colisión de autos, incluso es... En Avenida Tabela. Claro, siempre son 5 de la investigadas, tarde. siempre son investigadas en el caso más liviano para determinar de quién es la culpa y quién tiene que pagar con el seguro Sí, a quién. Fue mencionado. En que este caso nada. Intervino inicialmente el fiscal Horacio Mazuranic, pero jamás se dijo más nada de eso. ¿Con qué medidas de prueba? Yo reviso diariamente. ¿Lo llevaron a él? Esto no ¿Lo salió llevaron al oficialmente. hospital? ¿Lo llevaron al hospital? Inconsciente, con un hundimiento craneal, y el auto tranquilo y no pasó nada. ¿Qué, lo llevaron en el auto, lo cargaron a la grúa? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? Esas son las pericias que se van a hacer 8 Claro, días digo, después. punto Ahora. aparte para la justicia, ¿no? Y es un buen momento, por supuesto, para el Ministerio Público Fiscal. Es un buen momento porque en Salta hoy en día tenemos un juez que ha sido destituido a través de un jury de enjuiciamiento. Estamos hablando del juez Claudio Parisi, que cobraba coimas para liberar o darle salida transitoria a narcos en el norte del país. Lo mismo con abogados, con fiscales. Digo, es un buen momento para poner la lupa también sobre la gente que tiene que investigar este tipo de cosas. Que no sean tan displicentes, que no pasen 8 días hasta que tomen medidas más o menos determinantes para una investigación. Bueno, porque acá se llama de lo que significa una investigación ad hoc. O sea,
ante el conocimiento público de un hecho de envergadura, en donde hay ni más ni menos que primero una persona internada inconsciente, terapia intensiva, no reaccionaba. No podía contar, tampoco. No podía Nada. hablar, claro. Producto de un siniestro vial. Así Siniestro no haya, vial. Bueno, pero así no haya ningún indicio Sí. de un crimen, de un delito que sea ajeno a un siniestro vial, tenés que investigar el siniestro vial. Si hubo otro automóvil involucrado, otro vehículo involucrado, si hubo un cruce de semáforo en rojo, porque en definitiva podría haber sido una negligencia que termina con eso. También. Pero no se investigó ni siquiera el siniestro vial. Porque como vos decís, revisamos, uno como periodista revisa todos los días los partes de tránsito, los partes de la policía, que incluyen los partes de la vial, y en todos hay, incluso te dicen por causas que se intentan establecer, 2 camiones colisionaron, arrojando tantas víctimas, bla, 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 bla. En este caso, nada. Ni siquiera fue investigado como un siniestro vial. ¿Por qué ese silencio? En las redes sociales lo contestan a esto. ¿Por qué? Poder. Pero Gustavo Bacarella es una persona con poder. Es que eso es lo que a mí me hizo ruido. Que es poder trabajar en... Es cierto, es un gran medio de comunicación en el lugar donde él trabaja. Sí, un medio de alcance nacional. Alcance nacional y que tiene importantes capitales en donde están involucradas figuras de la política Ujú. y exfuncionarios públicos. ¿Será por eso? Digo cuando se habla de poder, porque Gustavo Bacarella no es un hombre rico y poderoso. Tuvo una fallida participación en la política como candidato a concejal. Sí, acompañando al espacio de la intendenta Betina Romero, creo. Así es. Que es intrascendente. Intrascendente. Son cosas intrascendentes, o sea, pero no es una figura que podamos decirle poderosa. Claro. Sí puede estar trabajando en un lugar que tiene cierto poder, pero en ese sentido, Francisco, Rosario y Darío no son poderosos porque trabajan en el prestigioso Multimedio.1. Claro. Y además el Multimedio.1 jamás inmolaría por nosotros. A eso voy. Exacto. Alguien, podemos pensar que un sistema judicial o personas puedan decir, bueno, no, mi hermano, voy por vos hasta la guerra, encubro esto. Eso también me parece, no me entra en la cabeza. A mí me parece que lo que viene acá es realmente una desprolijidad Más muy negligencia. grande, negligencia, que contactos. Para mí viene de ese lado. Y otra cuestión, de que se haya subestimado la cuestión. Y sí. De que se haya subestimado la cuestión de decir, bueno, la gente siempre habla de más, en Salta viste que siempre habla, y también el machismo de Salta, decir, no, entonces es una cuestión machista, le echan la culpa y fue una tragedia, y capaz que lo habrán subestimado esto. Ahora, quiero dejar en claro, el día que todo esto esté dilucidado, en el momento en el que todo esto esté esclarecido, con el mismo énfasis y durante también 40, 50 minutos, nos vamos a dedicar a dar las explicaciones del caso, a contar cómo fue efectivamente todo y a ofrecer el micrófono para que Gustavo Bacarella pueda tener su reivindicación social en caso de que así lo amerite, ¿no? Sí, Porque él mencionó condena social. exactamente. Pero nosotros simplemente analizamos a partir de sus gestos, su verborragia y sus palabras. Y me parecieron excelentes tus consideraciones, Rosario, porque eso de que opines, precisamente, ¿por qué mete a la mujer en esta historia? O sea, la mujer, Cecilia Sanso, los 2 hijos de Lautaro y los 3 hijos de Cecilia, 5 pequeños, son el único dato íntimo acerca del dolor, la congoja, lo que ellos sienten porque perdieron al papá y al padrastro. Es lo único que deberíamos analizar desde el punto de vista íntimo. No el tema de las historias de alcoba. Los idas y vueltas, claro, intrascendentes. ¿Saben qué veo como mujer que quizá ha atravesado algunas situaciones, relaciones violentas, de que amigas te cuenten? El machito siempre busca justificar su accionar
con lo que vos... o sea, siempre busca justificar lo que hizo por lo que vos hiciste. Trasladarte en absoluto la culpa. Ah, no, yo hice esto, pero porque vos no hiciste tal cosa. Vos no me dijiste, vos hiciste tal otra, entonces yo en consecuencia hice esto. Ahora la responsabilidad es tuya. Y es, no, hermano, háganse cargo. Háganse cargo de lo que hacen, de lo que dicen. Dejen de poner a una mina en el medio como la responsable de sus acciones y de sus no acciones. Eso también me dio como, basta de responsabilizar a las mujeres por lo que hacen ustedes. O sea, ¿qué nos importa? Te estás metiendo en un tema que me parece muy valioso. Sí, acá totalmente. Silvina dice que difícil es para una persona aceptar que una relación termina. Y me parece que sí. Y me parece que es un fenómeno cultural, porque nos atraviesa todo, ¿no? Nos atraviesa todo, criados desde el machismo, criados desde pensar que incluso voy a decir algo que me da pudor decirlo, pero en alguna época tenés que encontrar una mujer que sea virgen, casarte y que sea tuya toda la vida. Cosas así que todavía siguen incorporadas en el chip de muchos varones y que después terminan mostrando la hilacha con cosas como las que dijo Gustavo Bacarella. Sí, y a mí me entristece en realidad todo esto. Me produce mucho pesar, así me duele el corazón realmente, porque veo que se cruza todo. Che, no hemos aprendido nada en 10.000 años de historia de Homo sapiens. Nada hemos aprendido. Nada. Que seguimos con las pero cosas Darío, nos hagamos cargo de que nosotros fuimos criados con una cultura así. Cuando Imagínate dice Cecilia, estar ahora, por ejemplo, estar con una mujer con hijos. Hoy, por suerte, afortunadamente, nos hemos ido deconstruidos, pero antes una mujer que era madre soltera, mal vista en la sociedad, era culpable de las cosas que le pasan en la vida. Y ahora, con ese mismo discurso, en situaciones diferentes, diciendo más o menos que se cague por adúltera. ¿Por qué ninguno de esos periodistas que estaba con micrófono ahí no le dijo, a ver, Bacarella, pongamos el foco en lo importante? ¿Qué decían las denuncias en su contra? Denuncias que tiene desde el mes de marzo. Estamos en diciembre. ¿Qué dicen esas denuncias en su contra? ¿Y qué dice al respecto? ¿Cuál es su respuesta a raíz de esas denuncias? Claro. ¿Qué me importa qué hizo tu Claro. mujer? ¿Qué hizo? ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? Y eso también es parte de la responsabilidad y de mirar críticamente y de no seguir fomentando estos discursos, porque les aseguro que ahora entramos a ese video y iba a haber un montón de comentarios directamente dirigidos a la mujer. Pareja de la víctima. Pareja de la víctima. Es terrible. Me parece que son buenas oportunidades, más allá del caso particular que nos ocupa, de también llevar estos mensajes, ¿no? Como vos decís, que el periodismo, en vez de detenerse en ese problema de alcoba, en esa situación de alcoba, pues ni siquiera es un problema, en vez de detenerse en eso o de interesarse en eso, interesarse por otras cosas que son más dramáticas, que tienen un impacto real y que afectan la vida concreta de las personas, de 3 chicos, de 2 chicos más que tenía Lautaro Ramasco y de una mujer que se quedó sin su pareja y que ahora quedó en el medio de la tormenta, luego de haber sufrido varias situaciones de violencia en su contra y de haber hecho las denuncias pertinentes. Y ahora bien, ¿cómo puede ser que se hayan repetido esas denuncias? ¿Cómo puede ser que ante la primera no se haya apartado a esta persona, se hayan tomado medidas para que no haya una segunda, tercera, cuarta y quinta denuncia? Porque parece que tenemos que llegar a puntos límites para que realmente las denuncias de las mujeres y las denuncias por violencia y las denuncias por amenazas lleguen a algún punto, a algún puerto. ¿Y qué hubiese pasado si la mujer iba en el auto? Estaríamos hablando de también un femicidio, quizá. un niño. O un niño. Uno de los 5. Esto nos hace sospechar que a lo mejor, si es que hubo un ataque, hablemos así en esos términos, en el supuesto caso de que pudo haber sucedido un ataque, entonces existió inteligencia previa.
Esperando que estés solo, que no haya testigos. ¿A qué hora salís? ¿Viste? O sea, cuando Justo en un está- lugar de Atabela que no hay cámaras. un lugar donde no hay cámaras, que a la vez, ¿viste? O sea, no hay mucho tránsito todavía. 5:30 eran, ¿no? Es a las 5 De la tarde. Claro, 5 de la tarde. Tenés los picos, que no era un horario pico de tránsito. Vos mencionaron el tema de las preguntas a esas ruedas de prensa, que a veces me parecen tan patéticas, pero con el perdón de los y yo no critico periodistas, pero algunas me parecen patéticas. Y vos lo dijiste acerca de la responsabilidad de los periodistas. Ustedes deben conocerlo, le comento a quienes pueden no conocerlo, un maestro del periodismo mundial, Rudyard Kapuscinski, decía, para ser buen periodista, fundamentalmente hay que ser buena persona. Vos sabés que a mí, me Mierda, pega ¿no? así Sí, todo sí, el sí. tiempo porque me obliga a una autocrítica constante, no solamente técnica, acerca de cómo me expreso en forma escrita, oral, no solamente eso que serían cuestiones técnicas, no acerca de mi rigurosidad, sino acerca de mis conductas. Porque cuando vos dijiste el tema del macho herido, vos me dijiste el macho herido, Sí. y vos mencionaste el Me tema hago de cargo. que te dejen. Te hago un pequeño ¿Cuántas paréntesis veces, perdón? de una oyente que va en ese tema y no quiero que se pierda el mensaje. Dice, haber sido criados como se pensaba antes no justifica nada. Claro, nosotros somos responsables de ir a abrir la cabeza, de construirnos para terminar con este sistema patriarcal que oprime tanto a las mujeres. Sí. Eso es lo que estamos diciendo. Todos fuimos criados en un sistema patriarcal. Algunos más, algunos menos, en todos familias más cometimos machistas. errores. Cuando yo digo la Exactamente. autocrítica, digo, Sí. ¿cuántas veces, José, yo fui injusto con una mujer? Sí, sin dudas. ¿Cuántas veces pensé mal de una mujer? Simplemente pensé mal. Bueno, hasta eso tengo que Nosotras sacarme de la mismas. Ustedes mismas, las Nosotras mujeres. mismas reproduciendo discursos y hasta que decís, no, che, estuvo mal. Lo vuelvo a pensar, pido disculpas y trato de hacerlo mejor Salvando después. las distancias como el bullying del colegio. Claro. A mí una de las cosas que me atormenta es cuando era joven haber participado de hacerle bullying, que no tenía ese nombre en ese momento, a algún compañero circunstancialmente, y hasta el día de hoy es una culpa enorme que tengo. Totalmente. Y habla muy bien de vos eso. Y Autocriticarse, incluso de lo viejo. con las mujeres, afortunadamente, sí, llegué hasta la línea del pensamiento, qué sé yo, pero de pensar mal o de reproducir comentarios machistas en ámbitos machistas y por ahí incluso ofender a alguna mujer. Pero estamos hablando de hace 20 años, cuando uno era adolescente. Después empezás a caminar un camino, a abrir más la cabeza, que es lo que estuvo pasando toda esta época. Entonces es un contrapropósito que al día de hoy, por lo menos no se te caiga una autocrítica y decís, che, la verdad que le estoy pifiando hablando de la relación privada de mi exmujer. Incluso lo podrían haber salvado si alguno Los le periodistas, decía, claro. claro. Che, hermano, no tiene nada que ver, que ¿eh? ver, hablemos del otro, o sea, que no quede tan mal, tan mal. Porque para mí lo que hizo fue embarrar la cancha totalmente. Y tratar de cambiar el Y eje de la y discusión, sí, ¿no? Que eso me parece Porque más peligroso. nos pusimos a debatir ese tema, pero nosotros desde un lugar de concientizar, pero en definitiva seguimos hablando de ese tema. Sí. Hay que ser autocrítico, como vos decías, Darío, ¿eh? Constantemente. Y no solamente en cuestiones técnicas. No. Llámale moral, llámale creencia, ponle el nombre que quieras. Pero Y para tener la conciencia tranquila, como dijo Conciencia Gustavo Bacarela, tranquila. hay que ser autocrítico y saber cuando uno se equivoca. Lo exculpemos de este crimen o de este siniestro vial, lo exculpemos, lo mantengamos al margen. Está mal que haya amenazado, está mal que haya tenido situaciones de violencia y está mal que declare como declare, revictimizando a su exmujer que fue víctima de violencia y de alguna manera victimizando a la víctima de un siniestro por haber tenido una relación con su expareja. y conciencia tranquila, no soy quien para aconsejar a nadie en particular, a nadie. Pero en mi fuero íntimo, y lo hablamos al principio, Francisco, la conciencia tranquila, si Rosario
yo me enojé, tuve una discusión con Rosario, y Rosario tiene un accidente, yo en el acto me tengo que poner a disposición de Rosario. En el acto. Bacarela no hizo eso, no se puso en el acto a disposición y estaba malherido, inconsciente. Y pasan 9 días ya para que recién hable y diga, tengo la conciencia tranquila. Muchas gracias, Darío. La verdad que le hemos dado el abordaje que nos parecía apropiado a este tema que está conmocionando a toda la provincia de Salta, y sepan que lo vamos a seguir tratando de manejar así, al menos hasta que se terminen de esclarecer los hechos. Gracias, Darío. Gracias a ustedes, gracias. Vamos a una pausa cortita y volvemos con el último bloque de Punto Uno. No se muevan.